Banco Central del Ecuador, en cumplimiento de su función de elaborar, analizar y publicar estadísticas de síntesis macroeconómica de manera técnica y transparente, establecida en el Código Orgánico Monetario y Financiero, presentó a la ciudadanía los resultados del proyecto de cambio de año base de las cuentas nacionales. Durante los últimos 6 años, el Banco Central del Ecuador ha trabajado en la actualización de la metodología de las cuentas nacionales, anuales y trimestrales, a fin de implementar las mejores prácticas y estándares internacionales en materia estadística. En esta edición de Economía Tricolor, te invitamos a descubrir en qué consiste el cambio de año base que reemplaza una base fija a una base móvil. Este tema lo vamos a analizar junto a Gina Torres, subgerente de Programación y Regulación del Banco Central del Ecuador. Bienvenidos a una nueva edición de Economía Tricolor. Gina, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Michelle, por la invitación. Es un gusto estar aquí. El pasado 21 de diciembre de 2023, el Banco Central del Ecuador anunció la adopción del sistema de base móvil para la elaboración de las cuentas nacionales. Antes de entrar en materia, Gina, cuéntanos qué son las cuentas nacionales. Claro que sí, Michelle. Quisiera partir del ejemplo de que en el día a día las personas, las empresas, llevamos un registro de nuestros ingresos, de nuestros gastos, y esto nos permite tener una evaluación en un determinado tiempo. Asimismo, en una economía, las transacciones que llevamos a cabo día a día necesitan ser medidas. Para eso existe este instrumento de síntesis macroeconómica denominado cuentas nacionales. Estas cuentas nacionales nos van a permitir medir el volumen de la producción en un determinado periodo en un país determinado. De esta forma, las cuentas nacionales permiten responder a preguntas de qué es lo que se está produciendo en una economía, si estamos produciendo más bienes, más servicios, cómo se está produciendo, para qué se produce y cómo se distribuye el ingreso y si se está destinando al ahorro. Así, las cuentas nacionales se vuelven fundamentales para la toma de decisiones, no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito público, ya que nos permiten evidenciar la evolución, la estructura productiva. Además, dado que las cuentas nacionales se basan en estándares internacionales, nos permiten compararnos también con otros países. Gina, explícanos qué cambio metodológico aplicó el Banco Central en la elaboración de sus cuentas nacionales. Claro que sí. En el Banco Central siempre estamos viendo cómo proveer información estadística con los más altos estándares internacionales, y en esa línea las cuentas nacionales se basan en el sistema de cuentas nacionales del 2008 emitido por el Fondo Monetario Internacional, por la CEPAL, por la Organización de Naciones Unidas y otras entidades expertas en el manejo de estadísticas. Entonces, estos manuales o estos estándares lo que recomiendan es que se realice un cambio de año base cada 5 años o máximo cada 10. En esa línea, el Banco Central hizo un cambio de año base, es decir, modificó el año con el cual valorábamos la producción de 2007 a 2018, modificamos el año base de 2007 a un año de referencia 2018, y el cambio más importante, sin duda alguna, es el cambio metodológico. Pasamos de medir una base fija a una base móvil. ¿Qué significa esto? En la anterior metodología, en la que usábamos hasta el diciembre del año anterior, lo que hacíamos es valorar la producción con estos precios del 2007 y con esta estructura productiva, pero ya lógicamente han pasado algunos años, entonces se necesita medir con mayor precisión la evolución de la actividad económica. Entonces, en ese sentido, adoptamos una base móvil o una metodología de volúmenes encadenados, que lo que nos permite es ir midiendo la economía a precios del año anterior, valorar la producción de un año con los precios del año anterior. Y de esta forma, nuestras estadísticas se alinean a los mejores estándares internacionales, lo cual nos permite dar información oportuna a todos nuestros usuarios. Gina, ¿este proyecto se realizó con la asistencia técnica de algún otro organismo o institución? Sí, efectivamente, durante el periodo de duración de este gran proyecto, tuvimos la asistencia de 2 organismos fundamentalmente: el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Con ellos realizamos intercambios de las metodologías, de las innovaciones que se deben realizar, ya que son organismos que tienen amplia experiencia en estos cambios metodológicos de las cuentas nacionales. Adicionalmente, nuestro equipo técnico
tuvo la oportunidad de realizar visitas técnicas a otros bancos centrales que ya implementaron la metodología de base móvil, y esto permitió que también tengamos ese intercambio de experiencias que nos permitan obtener una adecuada estadística y ofrecer mejores estadísticas a nuestros usuarios. Agradecemos a Gina Torres, subgerente de Programación y Regulación del Banco Central del Ecuador. Muchísimas gracias por estar aquí. Para explicarnos de manera más detallada acerca de este tema del que hemos estado conversando, nos acompañan Alex Pérez y Juanita Morán, especialistas de la Dirección de Síntesis Macroeconómica del Banco Central. Bienvenidos a este espacio. Gracias, Michelle, por la invitación. Gracias, Michelle. Alex, para empezar, explícanos cuál es la diferencia entre una metodología de base fija y una de base móvil. Respondiendo a tu pregunta, Michelle, la principal diferencia entre una base fija y una base de encadenamiento o base móvil son los precios. En una base fija a precios constantes, como se la conoce, las cantidades están valoradas a precios de un año fijo o de un año seleccionado en este periodo. Y en el siguiente periodo también se valora a los precios del año seleccionado, mientras que en una base móvil o una base encadenada, los precios se valoran entre pares de años, es decir, nosotros construimos una serie temporal con bases de precios diferenciadas, es decir, la estructura cambió en el tiempo. Esto nos permite a nosotros como cuentas nacionales incorporar cambios metodológicos o normativos con mayor rapidez y con mayor frecuencia. Es decir, por citar un ejemplo, el caso de los subsidios. Como nosotros conocemos, se ha mencionado que los subsidios pueden crecer o decrecer. En este sentido, nosotros podemos, al calcular las cuentas nacionales entre pares de años, incorporar todos estos cambios estructurales en una base móvil, lo que mejora la calidad estadística y refleja de una mejor forma la estructura económica del país en ese año específico. ¿Cuáles son las principales innovaciones metodológicas de la base móvil para las cuentas nacionales? Las innovaciones metodológicas implementadas en el cambio de año base parten principalmente de que ahora contamos con una mayor cantidad de fuentes de información. La base fija que estaba siendo medida desde el año 2007 no incorporó o no incorporaba, evidentemente porque tenía una estructura fija, las últimas fuentes de información que en los últimos años se vinieron implementando en el país. Actualmente, dentro de las cuentas nacionales, estamos incorporando mayor cantidad de fuentes de información, es decir, que hemos hecho un barrido exhaustivo de todos los registros administrativos, tanto productivos como fiscales, en este caso los del SRI. Adicional, incorporamos también estadísticas sectoriales, tanto públicas como privadas, adicional a los registros de las encuestas productivas que se miden también para nuestra economía. Toda esta cantidad de fuentes de información nos ha permitido implementar metodologías y ampliar coberturas. Hemos realizado toda la secuencia de cuentas dentro del marco central que establece el manual, y entre las principales metodologías que me gustaría destacar está en el tema de la producción, el cual ahora viene midiéndose con una mayor cobertura en la parte formal. Se calculan ya funciones de producción para cada una de las industrias y cada uno de los productos. Adicional, se están estableciendo métodos indirectos del cálculo de la producción informal. En el tema de consumos intermedios, nosotros insumimos una amplia fuente de información que proviene de los anexos transaccionales que luego migraron a la facturación electrónica, lo cual nos permite tener una matriz de empresas oferentes y de empresas demandantes y cuantificar de mejor manera la canasta de insumos que requiere cada una de las industrias. Adicional, también en el tema de la formación bruta, también se establecen estadísticas o estándares un poco más desagregados debido a que ahora contamos con mayor información tanto gubernamental, en el caso de la formación bruta pública, y en el caso de la información bruta privada, los registros fiscales y los balances que registra cada una de las empresas. Es importante también aquí destacar que ahora contamos con un directorio de empresas y establecimientos de cuentas nacionales, el cual caracteriza de mejor manera cada uno de los agentes en la economía y se encuentra georreferenciado en más del 50%, que es un principal insumo que da fortaleza a las cuentas nacionales anuales regionales. Todos estos cambios metodológicos nos han permitido darle mayor robustez y fortaleza a las cuentas nacionales anuales, que es el principal insumo de las cuentas nacionales trimestrales. Complementando lo que mencionó Juanita,
En realidad, las cuentas nacionales trimestrales se robustecen al incorporar las cuentas nacionales anuales. Por ejemplo, en este cambio de año base móvil nosotros incorporamos las tablas de oferta o utilización en su versión definitiva del año 2018 al 2020 y en su versión semidefinitiva la 2021 y 2022. En este sentido, esto es un gran cambio para las cuentas nacionales trimestrales, pues implícitamente estamos incorporando todos los cambios que mencionó Juanita en las cuentas nacionales trimestrales. Además de esto, nosotros ampliamos la cobertura de información cambiando nuestras encuestas de opinión empresarial a registros administrativos del Servicio de Rentas Internas. Nuestra cobertura se amplió de 3.000 empresas más o menos a más de 100.000 empresas en las cuentas nacionales trimestrales y con una frecuencia de seguimiento mensual. Esto es muy importante para nosotros al mejorar la calidad estadística de las cuentas nacionales trimestrales. Y otro punto a destacar es que nosotros incorporamos la publicación de las series originales, es decir, los usuarios pueden hacer estudios o análisis propios en función de estas series originales para obtener sus series ajustadas de corrección de variación estacional en caso de que no estén de acuerdo con la propuesta que realiza el Banco Central del Ecuador. Nuestras cuentas nacionales o nuestras series con corrección de variación estacional utilizamos modelos automáticos, que es una mejora a un estándar internacional de acuerdo a lo que realizan otros países. Muy interesante tu respuesta, Alex. Juanita, cuéntanos qué otros países aplican la metodología de base móvil en sus cuentas nacionales. Actualmente es una tendencia que la mayor parte de los países está migrando ya a bases móviles en el cálculo de las cuentas nacionales. En lo que se respecta a países de la OECD, la mayoría de ellos ya han adoptado una base móvil y dentro de nuestra región, países como Colombia, como Chile, cuentan ya con una base móvil. Otros países también como Guatemala, El Salvador, también ya disponen de estadísticas en base móvil de sus cuentas nacionales. ¿Nos puedes comentar dentro de cuánto tiempo será necesario hacer una nueva revisión metodológica o ajustar estos años de referencia? El Manual de Cuentas Nacionales establece que para cumplir con estos estándares de calidad internacionales se realicen estos cambios de año de referencia en periodos cortos, es decir, entre 5 y 10 años máximo. Esta es una de las fortalezas que tiene ya el haber migrado a una base móvil, que nos va a permitir realizar estos cambios de año de referencia con mayor frecuencia. El Banco Central del Ecuador ofrece gran cantidad de productos estadísticos. Con la adopción de la base móvil, ¿qué productos estadísticos presentarán modificaciones y dónde se puede encontrar esta información? Todos los productos de las cuentas nacionales sufrirán modificaciones y todos se encuentran publicados en la página web del Banco Central del Ecuador. Se podrá encontrar información como las matrices de tablas de oferta-utilización de las cuentas nacionales anuales, los cuadros económicos integrados, las matrices de empleo e ingresos, las series de las cuentas nacionales anuales en cadenas monetarias en términos nominales y a precios del año anterior. También se encontrará la retropolación de las series anuales desde el año 1965 hasta la actualidad. Las tablas de oferta-utilización están publicadas a 76 industrias y más de 200 productos, las cuentas nacionales trimestrales en sus series originales y las cuentas nacionales trimestrales en sus series de corrección de variación estacional también se podrán encontrar dentro de la página web del Banco Central del Ecuador en el sector real en el apartado de cuentas nacionales. Agradecemos a Alex Pérez y Juanita Morán, especialistas de la Dirección de Síntesis Macroeconómica del Banco Central del Ecuador. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Michelle. Gracias, Michelle. El Banco Central del Ecuador presentó a la ciudadanía los resultados del proyecto de cambio de año base de las cuentas nacionales, con el objetivo de implementar las mejores prácticas y estándares internacionales en materia estadística. Las cuentas nacionales son el instrumento mediante el cual un país registra contablemente las principales transacciones económicas a fin de presentar de manera clara y precisa los flujos de producción, distribución, consumo y acumulación que se dan dentro de la economía en un periodo determinado. Anteriormente, las cuentas nacionales trimestrales se basaban en una estructura de precios fija. Esto significa que los análisis estadísticos y económicos del país tomaban como punto de partida los precios y estructura de la economía nacional en el año 2007. La principal diferencia con la metodología anterior radica en los precios utilizados, presentando actualmente una base de precios móviles
considerando diferentes bases de precios en la construcción de la serie temporal. El proyecto de cambio de año base se llevó a cabo en concordancia con los estándares internacionales que sugieren que las bases estadísticas en los diferentes países deben actualizarse en un periodo de entre 5 hasta un máximo de 10 años. De esta manera se actualizó el año de referencia de 2007 a 2018. El proyecto se ejecutó con la asistencia técnica de organismos como CEPAL y el FMI, así como de otros bancos centrales, quienes brindaron su asesoría para la revisión metodológica de cada producto estadístico. Todos los resultados anuales, regionales y trimestrales se encuentran disponibles en la página web del Banco Central del Ecuador, www.bce.es, sección Información Estadística y Económica, dando clic en Sector Real. Les agradecemos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en la siguiente edición de Economía Tricolor.